Doctora de la maestra, perdón, Desiree Torres, que ya próximamente será doctora, del doctor Ricardo Bernal. También nos compartirán una ponencia que será directamente de la Universidad Católica de Chile en la tercera sesión, que estamos por definir y ya les compartiremos los datos próximamente. Y finalmente cerraremos con un ejercicio de integración de lo visto en el seminario. Agradecemos a todos los que se han conectado y a quienes están aquí presentes. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, que tiene que ver precisamente con la parte de lo barroco y el pensamiento barroco en este marco de colonial. Adelante, doctora, maestra de Cire. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes. La verdad es que este seminario de pensamiento colonial que hemos estado trabajando, pues ha traído a muchos, pues no sé, curiosos y a algunos otros ya que les ha ido interesando, entonces pues eso nos tiene muy contentos. En esta edición, pues vamos a trabajar lo barroco y bueno, se estarán preguntando lo barroco, pues lo barroco tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, es decir, lo barroco de manera artística, pues es europeo, pero también, y en este sentido es donde nos vamos a fijar, tiene esta connotación de lo barroco en América Latina. Existe también en esa digamos, como conformación de lo barroco en América Latina, tanto el barroco novohispano, por ejemplo, como, por ejemplo, lo barroco americano, ¿no? Entonces, bueno, y hay distintas acepciones y recepciones con respecto a lo barroco. Entonces, lo que primero quisiera que comprendiéramos es que lo que vamos a trabajar en estas sesiones tiene que ver con lo barroco en América Latina, las discusiones que ha traído esta categoría sobre el tema de lo barroco y sobre todo, bueno, cómo incluso lo barroco americano, lo barroco decolonial, lo barroco, latinoamericano también se le ha dicho, pues tiene una, digamos, connotación, pues más de tipo, bueno, en esta búsqueda de un esos latinoamericano o de preguntarse quién es América Latina, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí preparada unas diapositivas, pero también traigo un texto que más bien me gustaría como irles leyendo, ¿no? Esta es la introducción que ahorita más o menos les estoy mencionando sobre que podemos encontrar elementos de sincretismo de fe de los vestigios de la cosmovisión de pueblos originarios y la fe cristiana adaptada luego de la imposición española. Entendiendo así que lo barroco es un espacio de posibilidad para la búsqueda de una identidad que solo puede ser el resultado de choque y despojo cultural heredado por quienes forman parte de la realidad nueva, de esa aleación resultado de la transculturación forzada en América Latina. ¿Cuál es este espíritu? Y bueno, esto sale del discurso pronunciado por Alejo Carpentier, ahí tienen la cita, sobre lo barroco y lo real maravilloso. Pero ¿cuál es este espíritu? Pues lo barroco no solo está ligado a lo estilístico, ¿no? Que esto es una de las cuestiones de discusión, y propiamente de lo meramente estético, sino que se trata también de comprender lo barroco como un movimiento del propio espíritu, como una resistencia que se expresa tanto en lo estético como en lo social, epistemológico y político. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar pues algunas cuestiones, bueno, hay cosmogonías americanas como el Popol Vuh, que están los libros del Chilambalamba, y está todo lo que se ha descubierto, se ha estudiado a través de trabajos, por ejemplo, de Ángel Garibay, de Adrián Racinos, en todos estos ciclos de limitación por la aparición de ciclos de los cinco soles, ¿no? O sea, es decir, todo esto se refiere a esta cosmogonía americana. O sea, lo que quiero que tengamos a la base es que América está llena de muchas visiones, de muchas cosmologías, de muchas cosmogonías, de muchas interpretaciones incluso de lo que es lo bello, ¿no? De interpretaciones de qué es lo bueno, o sea, estéticas, de qué es la verdad, de cosmológicas, y pues nos podrá sonar más como política, ¿no? O sea, también hay mucha de esta relación política. Entonces, lo barroco no solamente es una categoría que nos va a, digamos, a direccionar hacia la cuestión estética, sino que nos va a hacer que nos preguntemos y fundamentalmente relacionemos la política y la ética, por ejemplo, ¿no? En gran medida. Entonces, bueno, para comprender el sitio desde el cual vamos a entender lo barroco es necesario recurrir al contexto de la realidad luego de los viajes de la invasión.
La invasión entendida, pues como la entendió Dussel, ¿no? La invasión no como conquista, o sea, no fue una conquista, sino una invasión, ¿no? Y estas particularidades de los términos son importantes para comprenderlo. Por parte de los peninsulares iniciados ya en 1492 desde su llegada al territorio de Abya-Yala, no era América, ¿no? Era Abya-Yala, bajo la connotación de ser una ocupación conquista, es que se suscita el inicio de una relación de poder en donde los europeos sometieron a los pobladores de pueblos originarios no solo desde la imposición de trabajos para la extracción de recursos naturales y de la inmersión en la producción, a partir de los trabajos impuestos, sino que se trató de una transgresión ideológica, religiosa, social, económica y política que borró, o mejor dicho, intentó borrar cualquier signo de la cosmovisión indígena. Podemos decir que se trató de una manifestación de transculturación y este término lo utiliza Ortiz y bueno, es entendiendo este dicho, este concepto por el autor que define, nos permitimos usar por primera vez el vocablo transculturación a sabiendas de que es un neologismo y nos atrevemos a proponerlo para que la terminología sociológica pueda sustituir en gran parte al menos al vocablo aculturación cuyo uso se está extendiendo actualmente. Por aculturación se quiere significar el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de todo género. Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana acculturation, sino que es el proceso que implica también necesariamente la pérdida y el desarraigo de una cultura que le precede, lo que pudiera decirse una parcial desculturación y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Hasta aquí, Ortiz. En este sentido, coincidimos que el planteamiento de la pérdida que la transculturación conlleva, puesto que en este choque de cultura entre los peninsulares europeos cristianos y los habitantes de pueblos originarios con cosmovisiones propias y diversas con estructuras sociopolíticas económicas sólidas establecidas, se propicia la disolución de los valores y las perspectivas de los denominados indígenas, en tanto que la dominación ejercida se desplegó en un desarraigo de la identidad, creencias y cosmovisiones, tratando de eliminar desde entonces la diversidad étnica de manera violenta, no así en un milagro de mestizaje, sino en una transculturación forzada. Llamamos transculturación forzada al fenómeno de despojo de identidad que no solo supone una pérdida de la cultura, sino que como característica primordial supone la violencia física, social y emocional por medio del sometimiento y la dominación, a través de la imposición de la fe y cosmovisión del cristianismo y de la articulación del proyecto civilizatorio en el que se justificaron las violencias de despojo de identidad en favor de disuadir la barbarie. En este marco de despojo de identidad es que lo barroco surge como una manifestación más allá de una expresión estética. Es más bien una actitud política en modo de resistencia a lo impuesto, a la belleza y a la cosmovisión adoctrinada. En el barroco podemos encontrar elementos de sincretismo de fe, de los vestigios de esta cosmovisión de los pueblos originarios, que ya mencioné anteriormente, y a la fe cristiana adoptada luego de esa imposición española. Por ello, bueno, nos adscribimos a una de las definiciones de Bolívar Echeverría que expresa sobre lo barroco, definido como un ethos, un principio de construcción del mundo de la vida que opera a partir de las intenciones de los sujetos. Entendiendo así que lo barroco es un espacio de posibilidad para la búsqueda de una identidad que solo puede ser el resultado del choque y despojo cultural heredado por quienes forman parte de la realidad nueva, de esa aleación resultado de la transculturación en América Latina. Bueno, y pasaremos entonces a las perspectivas de lo que es pues, lo barroco. Como aquí pueden ver, pues esto, o sea, lo barroco tiene mucho esta fundamentación de la resistencia, porque en América Latina se elige pues esta cuestión de lo barroco, pues porque hay simbiosis, hay mestizaje y se engendra un barroquismo, ¿no? Que también será otro de los términos con el que se referirá al barroco. El barroquismo americano, que se crece con la prioridad o con el sentido de criollo, con las conciencias del cobre, el hombre americano, que sea hijo de blanco venido de Europa, que sea hijo del níger africano, que sea hijo del indio nacido en el continente, la conciencia de ser otra cosa, de ser una cosa nueva.
de ser una simbiosis y de ser un criollo y el espíritu criollo de por sí, pues ya es un espíritu barroco. Entonces, bueno, aquí tenemos al buen Bolívar de Echeverría, y entonces, con respecto a las perspectivas de lo barroco, pues decimos que si bien hemos adoptado una de las ópticas del barroco propuesta por Bolívar Echeverría, cabe mencionar que existen autores que también definen el concepto con una mirada latinoamericana. Tal es el caso de Lezama Lima y de Alejo Carpenter, mencionar algunos, que comparten características en dichas definiciones, pero que sobre todo coinciden en una misma mirada epistémica, es decir, desde una comprensión de la realidad latinoamericana a la luz de su propia razón. Y aquí razón, entenderlo como racionalidad, ¿no? Para abordar el tema de lo barroco es importante orientar la mirada de comprensión y direccionar su búsqueda hacia una acción de deconstrucción de los cánones eurocéntricos, tanto en lo estético como en lo social, filosófico y político. De ahí que Echeverría haya investigado sobre el barroco mediterráneo y latinoamericano del siglo XVII, no con el objetivo de profundizar en el conocimiento histórico, sino por las pistas que esta formación sociocultural brinda para imaginar una modernidad alternativa postcapitalista en el actual momento de la crisis civilizatoria. Por ello, bajo esta intención es que el autor termina por proponer, a nuestro parecer, 4 definiciones sobre lo barroco, en tanto que responden a una respuesta sociocultural en la que se manifiesta una profunda búsqueda de identidad posterior a la que anteriormente se mencionó como transculturación forzada, ¿no? Sin embargo, en el presente, lo presente, nos centraremos en las 3 más cercanas a este estudio. En principio, lo barroco es definido como un ethos. Ethos como este principio de construcción del mundo de la vida que opera a partir de las intenciones de los sujetos. Es decir, la subjetividad no mira la realidad como un objeto y la ejecuta, sino que hay una intrínseca disociación del sujeto con el mundo, convirtiendo así el mundo en la expresión de la subjetividad formada a partir de los movimientos culturales, como es el caso de la colonia. El ethos va más allá de ser un juicio, sino que se comprende como la intención esencial de las acciones que constituyen y presuponen una comprensión del mundo. Como segunda definición, el barroco tiene que ver con la códigofagia, practicada tanto por los indios urbanos en México, estoy citando a Bolívar, como por los de los Andes, cuando se vieron obligados por las circunstancias coloniales de genocidio y destrucción cultural a apropiarse de la cultura occidental y redefinirse como mestizos a través de una teatralización de su nueva identidad. Está en cierre. Echeverría. Entonces, así a partir de esta negatividad de esta muestra de temor y de búsqueda de espacios clandestinos para su expresión, podemos intuir que hay una pregunta abierta en torno a la identidad, al origen y a la expresión de una cultura que no pertenece ni a lo occidental ni a lo indígena. Y por último, existe la definición de lo barroco que es más relativa a la intersección de, de dos proyectos históricos. El profuso mestizaje que buscaba rehacer la cultura española en América y el jesuita caracterizado por la continua puesta en escena de la tensión entre la tentación y el ejercicio del libre albedrío, por lo que ambas direcciones se encuentran en una intersección de desarraigo, de pérdida, de vacío y de falta de referencia simbólica. Es así que lo barroco emerge como una posibilidad de conciliación estética en aras de una repercusión política y cultural, en donde ambos proyectos se traspasen entre sí para germinar una realidad distinta que conciba en sus entrañas ambos proyectos, pero con el duelo y el anhelo de una subjetividad original y propia. En este sentido, y bueno, más bien me voy a detener un poco aquí porque ahorita paso más hacia Lezama Lima, pero como les mencionaba, ¿no? Digamos, para Echeverría no podemos entender que lo barroco sea un estilo, o sea, adscribirnos a lo estilístico, ¿no? O a una categoría estética y mucho menos a la decoración. Supongo que varios de ustedes que somos atraídos en principio por el lo barroco es porque, bueno, pues es una sobreornamentación, ¿no? Hay exceso de figuras, hay exceso de materiales, hay exceso de oro, de metales preciosos, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es una de las características de lo que es lo barroco, ¿no? O sea, es decir, es una de las características, la sobredecoración, la sobreornamentación, pero que en realidad para Echeverría lo está, digamos, direccionando a una de las posibles formas de configurar un ethos moderno. Este ethos, para aquellos que no están familiarizados del todo con filosofía,
Ethos, pues proviene evidentemente de la palabra griega de ethos, y que se ha interpretado y se ha, digamos, estrictamente traducido de distintas formas. A mí me parece, y en este sentido me parece que Bolívar Echeverría también fue muy cercano a Heidegger y a los términos de Heidegger, y Heidegger hace una gran interpretación sobre lo que es el ethos como este espacio donde se habita, donde se hace hogar, ¿no? Y entonces Echeverría de alguna forma toma este término de ethos para dar esta calidez a, ok, entonces, ¿qué es lo barroco en América Latina? Es el lugar donde podríamos habitar, ¿no? Por ello es que el ethos es tan característico en Echeverría, ¿no? Entonces, claro, no es una cuestión meramente de la ornamentación. Bueno, también se caracteriza por el exceso, lo que les mencionaba, la hibridez, la contradicción y la pluralidad simbólica. Frente a la lógica que atiende a la homogenización, pues el barroco mantiene el conflicto y no resuelve las tensiones, sino que las habita. Al parecer, digamos que este esos barroco tiene esta particular característica de no querer resolver nada particularmente. O sea, no quiere resolver si somos de unos, si somos de otros, no, sino que habita bastante bien con lo que respecta al conflicto, ¿no? Y a las tensiones. Habita siempre entre las tensiones. El barroco latinoamericano, pues también como un mestizaje conflictivo. Echeverría se interesa particularmente por este barroco latinoamericano que se urge de este entrecruce forzado entre las culturas indígenas, africanas y europeas en la colonia. Y quiero mencionar muy claramente que es un cruce forzado, ¿no? Porque muchas veces cuando bueno, nos hemos acercado a entender este fenómeno, pues se habla, por ejemplo, de lo que mencionaba anteriormente, el mestizaje, ¿no? Pero el mestizaje es una de las, digamos, ya consecuencias en las que se disuelven un poco las violencias para que ya suceda, digamos, la mezcla, ¿no? Pero de principio es un cruce forzado y violento, ¿no? Eso es lo que de principio sucede. O sea, no vamos a, digamos, como a contarnos las veces que pasó, vinieron y son violentos, no, pero hay que entender, digamos, como desde dónde estamos entendiendo lo que es el barroco latinoamericano o esta búsqueda de, bueno, quiénes somos, porque entonces en esta, digamos, cruce forzado, pues hay pérdida. Entonces, se pierden mucho bueno, se pierden los idiomas, ¿no? Se pierden las lenguas, se pierden los escritos, se pierden los símbolos, se pierden los códices, no se pierden, se destruyen, pero se pierden, ¿no? Y por ejemplo, mucho de lo que sucedía en los pueblos originarios, no necesariamente en los mayas o en lo que nosotros conocemos, pero sí en América del Sur, por ejemplo, los quechuas, pues esta tradición oral es tan legítima como la tradición escrita. Y por ejemplo, todo eso, pues en gran medida se perdió, ¿no? Entonces, bueno, este barroco no busca esta síntesis armónica, ¿no? O sea, hay que entender que lo barroco en América Latina lo que quiere es manifestar su resistencia y que asume la tradición, asume la ambigüedad y que va a asumir la resistencia política. Piensen ustedes que, por ejemplo, cuando venían y se construían catedrales o iglesias, ¿no? Pues en América no se conocían, por ejemplo, las uvas, ¿no? La vid. Y una como de los mecanismos que sucedía era que estas personas que pues estaban ya trabajando para los peninsulares, entendamos los españoles, pues esculpe uvas, ¿no? En la catedral, ¿no? Y entonces, pues, ellos no tenían esa referencia, o sea, la uva, pues, ¿no? Entonces se las dibujaban. Y si ustedes ven, pues, muchas de las uvas, por ejemplo, que se hacen, pues, para nosotros ahora que ya conocemos la vida, etcétera, pues podemos decir, no, es que no están perfectas o no están como en Europa, ¿no? Y esto es muy importante porque justo pensar desde este lugar, o sea, lo barroco lo que va a hacer es trasladarnos a otro espacio para poder pensar las cosas, ¿no? O sea, para poder pensar las realidades, por ejemplo, en América Latina. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, podemos comparar de manera estética, no es que lo que se esculpe aquí, la escultura aquí en México, pues está no tan fina, no tan bonita, ¿no? Lo que pasa es que los modelos no tienen las facciones finas, no, lo que pasa es que aquí de este lado no teníamos la referencia de los cánones estéticos, ni de las personas, ni de las frutas, ni de los paisajes,
que en Europa se tenían, ¿no? Entonces, cuando vienen los españoles, pues claro que dicen, yo quiero, pues, trasladar lo que yo tenía allá, pues lo quiero ahora aquí, y entonces, pues, haz uvas, ¿no? Hay, por ejemplo, los arlequines o los ángeles también que se esculpen en América Latina, por ejemplo, pues se esculpen en, digamos, en otros tonos de piel, ¿no? O sea, los ángeles son blancos, prístinos, ¿no? Casi translúcidos. Y pues claro, en Europa sí, porque la mayoría de las personas, y sobre todo en esa época, bueno, pues la caracterizaba la piel blanca, ¿no? Pero eso no sucedía aquí, entonces aquí pues ponían a los arlequines, etcétera, y pues de un tono pues más moreno, más café, ¿no? Entonces era como, pues no, es que, ¿por qué ahora tenemos aquí ángeles de ese color, ¿no? Entonces, vaya, lo que quiero que tengamos claro es que estas, digamos, como expresiones, estas expresiones y estéticas que sucedían, no sucedían meramente por el desconocimiento de la vid o por el desconocimiento de la piel blanca, sino que también sucedían porque también hay una impresión de imprimir, ¿no? Parte de su realidad de estas personas en lo que estaban creando, ¿no? Y en ese sentido, entonces, conviven, ¿no? No es que los españoles, no, pues bórralo y ponlo blanco, algunas veces sí sucede, pero en general, pues, se hacían cantidad de iglesias en ese entonces, ¿no? Cantidad de producciones se estaban realizando, entonces tampoco había una revisión de todo con lupa, ¿no? Pero sí, lo barroco y lo que Echeverría, y bueno, ahorita veremos a Lezama Lima, lo que quieren decir es que claro, las personas que empezaron a darse el permiso de habitar bajo sus propios símbolos y bajo sus propias realidades, eso que estaba teniendo esa imposición, ¿no? Pues ahora vamos a ir a la iglesia y ahora yo tengo que hacer escultura y etcétera. Bueno, ok, sí, pero pues de alguna forma ya lo estoy haciendo desde cómo es mi concepción de la realidad, ¿no? Y en esa concepción de la realidad no nos vamos a detener mucho ahí, pero entonces también hay otra racionalidad, ¿no? O sea, no es la racionalidad europea precisamente la que se sigue, digamos, reproduciendo en América Latina, ¿no? Y entonces por eso nosotros podemos hacer la catedral, la de San Miguel de Allende, muy famosa, ¿no? La hacemos con cantera y no le ponemos cristales, ¿no? Y entonces podemos hacer el rosetón si lo copiamos, ¿no? La estructura igual, pero el peso de esa catedral es mucho más pesada que las catedrales góticas, por ejemplo, de Europa, ¿no? Entonces, y acá podemos decir, ¿es barroca, es gótica? Hay un pleito en la arquitectura sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, acá en México, por decir México, pero en América Latina, pues hay una mezcla de muchos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, podemos también decir que pues se trata de una oposición a la racionalidad moderna, que es lo que les mencionaba ahorita, y pues de alguna forma el modo del capitalismo, ¿no? Que bueno, el capitalismo ya es algo que estaremos viendo en otra sesión, ¿no? Pero que el barroco pues insiste en la forma como de esa disidencia, en la retórica como interrupción de lo transparente, en la imagen como exceso y desborde del signo, ¿no? O sea, hay veces que los signos están demasiado robustos, tienen muchos elementos porque hay una necesidad de decir mucho sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, no es una decoración externa, sino es un habitar el lenguaje como una contradicción, como contradicción y resistencia. Y bueno, pues también que es una estética de la sobrevivencia, ¿no? O sea, de alguna forma Echeverría encuentra que es además de no ser una elección estilística, es una necesidad existencial, es la forma en la que las culturas colonizadas pues resisten de manera simbólica a la imposición de la modernidad capitalista, de los estereotipos, de los cánones, de la belleza, de la estética, pero incluso él lo menciona tal como pues como una última instancia que se desarrolla bajo la presión de una catástrofe histórica, ¿no? O sea, si no hubiera sucedido, para él dice Echeverría, si no hubiera sucedido lo barroco, hubiera sido pues un exterminio o un auto exilio total, ¿no? Y la pérdida de todo lo que existió en Abya Yala, pues hubiera sido impresionante, ¿no? Entonces, bueno, de aquí pasamos a Lezama, que en él encontraremos
La postura de Lezama, que bueno, es escritor, ensayista y poeta, o sea, no solamente Echeverría, bueno, se dedicó más a la cuestión académica, pero de Lezama Lima pueden encontrar poesía, ensayos, novelas muy buenas, quien entre sus trabajos literarios busca encontrar respuestas sobre la identidad latinoamericana a través de lo que él también dirá que es lo barroco americano. Uno de los grandes temas del autor fue formular la especificidad de lo americano en términos de la pregunta ¿por qué es el origen? Una especie de búsqueda de principio y poner a prueba conceptos de lo nuevo, lo auténtico, lo original y lo propio. Podemos decir que la obra de Lezama Lima es un conjunto que proyecta es su conjunto que proyecta la cosmovisión que encuentra en lo barroco la esencia de América Latina, es decir, una apropiación del estilo natural que tiene su condición de posibilidad en el paisaje de América Latina, donde la convivencia de distintas cosmovisiones sucede de manera natural y que a la vez la posibilidad de comprender estas realidades está aunada a la búsqueda identitaria sobre América Latina y en respuesta a lo que Europa había declarado como legítima. Por ello, en los trabajos de Lezama, la naturaleza es el principio de la respuesta por la esencia latinoamericana. En este sentido, dice tal cual, lo único que crea cultura es el paisaje, y de eso tenemos la maestra monstruosidad, ¿no? Una de las características que Lezama, por ejemplo, o como Alejo Carpentier destaca, es el espacio geográfico de América Latina. Como principal condición del surgimiento de cosmovisiones y de relación intrínseca con la tierra, el paisaje, los colores, olores y sabores que caracterizan a esta región, mismos que propician cosmovisiones que toman como fundamentos estos elementos. Tal es el caso de la obra, por ejemplo, Corona de las Frutas de Lezama Lima, en donde encontramos el siguiente pasaje. Cuando con el tratamiento barroco de las frutas un góngora se acerca a la opilada camuesa o un soto de rojas encuentra que un melocotón al ser cortado sangra, tienen ambos que ir a una marcha verbal en donde la exageración de los primores revela que el exceso está en la verba, pero en el paisaje americano lo barroco es la naturaleza. Es decir, que si un papayo o una guanábana recibiese el tridente de la hipérbole barroca, sería un grotesco imposible casi de concepción. O sea, es decir, está mencionando que en América Latina un melocotón puede sangrar, ¿sí? Está diciendo que un papayo o una guanábana, no, a pesar de ser muy bien, digamos, descritos en Europa, sería imposible de concebirlo, ¿no? O sea, vaya, ahora sí, ¿no? Tal vez ya se conoce mucho más, pues, pero en ese entonces, pues, una guanábana, un papayo, o sea, de qué hablamos a ellos, ¿no? Y que resuena con la tesis que él propone sobre la contraconquista, que es muy interesante en la Zambra, ¿no? Un término que utiliza el autor como respuesta al nacimiento de una identidad que no pertenece a los pueblos indígenas, tampoco a los españoles, y no es precisamente el criollismo o mestizaje, sino que es una respuesta política a través de la estética, en donde lo barroco americano ya no es el barroco europeo, sino que es original como principio de esta manera podemos decir que entre nosotros el barroco fue un arte de la contraconquista, representa un triunfo de la ciudad y un americano ahí instalado con fruición y estilo normal de vida y muerte, un monje en caritativas sutilezas teológicas, indio, pobre o rico, maestro en lujosos latines, capitán de ocios métricos, estanciero con quejumbre rítmica, soledad de pecho inaplicada. Comienzan a tejer su entorno, a voltejar con enmielada sombra por arrabales, un tipo, una catadura de americano en su plomada, en su gravedad y destino. Es así que les ama, incluso nombrará al señor Barroco, este americano quien es el auténtico primer instalado en lo nuestro, en su granja, en la canoalgía o casa del buen regalo, pobreza que dilata los placeres de la inteligencia, que aparece cuando ya se han alejado del tumulto de la conquista y la parcelación del paisaje del colonizador. Es el hombre que viene al mirador, que se sacude lentamente de la arenisca frente al espejo devorador, que se instala cerca de la cascada lunar que se construye en el sueño de propia pertenencia. Lo barroco, entonces, es ya una propuesta hecha de acción estética y política que se introduce para la formación de cultura, esto es, en América Latina se manifiesta este fenómeno de nacimiento de una subjetividad que se apropia de la historia y de la respuesta ante la identidad y la autenticidad como propio y condicionado a su nacimiento, sí y solo sí, en esta región.
Sin embargo, lo barroco es explícito en la obra de Lezama Lima, y se llega pues a decir que en lo barroco se da la especificidad de lo americano, pero entendiendo ese barroco precisamente como una apertura y reciprocidad, transmutación y apertura al movimiento de distintas cosmovisiones que convergen simultáneamente, pero que a la base epistémica buscan ese reconocimiento propio y una dignificación de la reconstrucción y configuración de un mundo que ya no es el impuesto por el eurocentrismo. Si bien hemos adoptado las ópticas del barroco desde Echeverría y Lezama, es importante destacar que también el propio Alejo Carpentier tiene su postura sobre lo barroco, que ya con mucha claridad lo dice en el discurso pronunciado, el que mencionaba al principio, el 22 de mayo del 75 en Venezuela, en el Ateneo, donde dice que, bueno, de lo real maravilloso, ¿no? En este encuentro, Alejo va a dividirse en dos lógicas tras el discurso para hacer expresiva su postura con respecto a lo barroco y su reacción con lo real maravilloso, comenzando por esclarecer que la búsqueda de la respuesta por la identidad latinoamericana está supeditada a la visión de una América Latina plural, una América Latina mestiza, con bien apunta, junto con José Martí, y por otra parte definiendo a lo que sería lo barroco desde la mirada latinoamericana, ¿no? Y bueno, me voy a detener un poco porque aquí viene algo de Carpentier, pero el de Sama Lima, digamos que lo que va a pensar es que lo barroco es esta primera gran categoría latinoamericana, ¿no? O sea, que ahí se ve, digamos, la originalidad. O sea, para él, lo barroco europeo, se debería de llamarlo barroco europeo, y lo barroco americano, pues barroco americano, ¿no? Y lo barroco americano es este primer momento en donde ya hay algunos, digamos, como esbozos de respuesta de qué es América Latina. Porque recuerden que mucha de la problemática, sobre todo en la filosofía latinoamericana, es, bueno, ¿qué es Latinoamérica? ¿No? O sea, porque hay muchas de las posturas frente a lo que es Latinoamérica, y de ahí, si en América Latina se hace arte, filosofía, ciencia, ¿no? Etcétera. Pero lo que va a decirle Sama es que el barroco latinoamericano ya es, digamos, esta postura clara frente, pues sí, al mundo, ¿no? Pues al mundo ya moderno. Entonces, bueno, el barroco como una excelencia creadora, pues también es incluso, bueno, repetir que no es esta fase estilística, sino que es una forma de pensamiento poético y metafísico. Se trata de un estilo que desborda los límites, que no se va a conformar con la representación directa de la realidad, sino que la transforma mediante la imagen y la metáfora. Entonces, bueno, lo barroco en América Latina no es una imitación, sino es una inmanencia. Nuestro barroco nace por la desmesura. Y por eso les decía que la Extrema Lima tiene cosas muy interesantes como esto, porque dice, es que hay demasiado, o sea, en América Latina hay mucho de todo, hay mucho de colores, hay mucho de sabores, hay mucho de texturas, de olores. Y entonces dice, por la desmesura es que nosotros somos más, digamos, orgánicamente barrocos, porque nosotros comemos también con chile, ¿no? Y con cebolla y con pimienta y con sal y con limón y con, o sea, ¿no? Y comemos mole y comemos frutas exóticas y las mezclamos con dulce y las con chocolate, y porque tenemos mucho, ¿no? Y entonces Lezama dice, claro, no vayámonos tan lejos, ni seamos tan filosóficos y especulativos, no, solo abre los ojos y date cuenta que aquí hay N cantidad de verdes, ¿no? N cantidad de cafés, N cantidad de amarillos, de rojos, de morados, de todos los colores, ¿no? O sea, los colores todo el tiempo nos están atacando, ¿no? Y él dice, por ejemplo, justo que lo barroco en este sentido en Europa es un barroco creado, ¿no? Es un barroco hecho. Nadie dice que uno sea mejor que otro, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero lo barroco europeo, pues claro, está muy ligado, por ejemplo, a la parte cristiana, ¿no? La religiosa, a poder dejar todos los símbolos que se quieran expresar, ¿no? Del pensamiento católico y cristiano, en general religioso, pero que quieren quedar todos esos símbolos, y por eso se empiezan a hacer como barrocos y se hace rebuscado y se hace una sobreornamentación, ¿no? Pero va a decir es que nosotros aquí más bien somos de alguna forma pues ya barrocos, ¿no? O sea, aquí ya todo está lleno de muchas cosas, ¿no? Ahora también Lezama lo que va a hacer es enfocarlo como un esos histórico conflictivo, ¿no?
pero Lezama lo entiende desde una perspectiva poética. O sea, el barroco es el espacio donde el lenguaje se vuelve una máquina de invención cultural. O sea, es decir, para él no es como la cultura, como este precepto, principio que tenemos cultura y entonces ahí metemos el paisaje, la comida, los sabores. No, o sea, lo que dice Lezama es que es al revés, que el paisaje es lo que hace que nosotros nos volvamos sujetos culturales, ¿no? Y de esta forma, que la cultura de lo barroco. Hay un pliegue, hay un misterio, ¿no? Y también lo va a decir, donde pues, este estilo del que Aristóteles, donde dice que la metáfora filosófica con Heidegger, el lenguaje es poético, para la imagen barroca abre lo real al invisible, ¿no? Es decir, por eso dice, nosotros podemos ser mejores poetas en ese sentido porque tenemos muchos elementos de los cuales nos podemos tomar y podemos utilizarlos para hacer, pues, poesía mucho más, eh, digamos, llena de elementos, ¿no? El barroco también, bueno, como una expresión americana, tal cual, y bueno, este texto, revísenlo, ¿no? O sea, como parte de este seminario, pero la expresión americana de Lezama Lima, ahí prácticamente está toda la visión de lo barroco bien articulada, y que entonces no es esta capacidad de que, bueno, ya heredamos tal, sino que es una absorción, es una reconfiguración simbólica. El barroco entonces es este método para fundar una tradición donde había solo ruptura, ¿no? Entonces, para Lezama es, digamos, la manera en la que se puede, digamos, retomar aquello que se perdió. Ya no se puede retomar, cosa que ya no exista, pero sí se puede retomar de manera histórica, ¿no? O sea, él incluso hace como un llamado a la, eh, pues como a la dignidad histórica, o sea, que crear cuestiones desde lo barroco y entender lo barroco como una expresión americana es de alguna forma conciliar, reconocer, conocer no solamente pues nuestra vía de pues europea, ¿no? Sino que esta vía de esta relación con los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, por último, esto ya es como un extra, Carpentier. Carpentier no se los puso tal cual como lo barroco, porque Carpentier se va a dedicar más a definir qué es lo real maravilloso. Sin embargo, lo real maravilloso pues está muy de la mano, van caminando juntos con respecto a lo barroco, ¿no? Para Alejo, que va a discrepar en el sentido que se trata de un estilo estético, o sea, él sí dice que lo barroco sí es más estético, ¿no? Por eso él hablará más de lo real maravilloso, que dice él, bueno, es que al final lo barroco sí tiene una manifestación explícitamente estética, ¿no? Pero sí va a afirmar que lo barroco se trata más bien de un espíritu, ¿no? Y ahí sí coincide con los anteriores, ¿no? Se ha tratado de definir el barroco como un estilo se le ha querido encerrar en un ámbito determinado, en el ámbito de un estilo. Eugenio Dors, que no siempre me convence enteramente con sus teorías artistas, y lo está diciendo Carpenter, pero que indudablemente en algunos ensayos es de una penetración extraordinaria. Nos dice en un ensayo famoso que en realidad lo que hay que ver en lo barroco es una suerte de pulsión creadora que vuelve cíclicamente a través de toda la historia en las manifestaciones del arte, tanto literarias como plásticas, arquitectónicas o musicales y nos da una imagen muy acertada cuando dice que existe un espíritu barroco como existe un espíritu imperial. O sea, Carpentier está de acuerdo aquí con Eugenio Dors en tanto que lo barroco va a surgir no solo en América, ¿no? Sino que surge en Europa porque es una respuesta, es una resistencia, es un espíritu y que puede surgir en otras partes y que, vaya, desconoce Carpentier también todos los movimientos tal vez artísticos o de resistencia, pero que dice, cuando notamos que suceden cuestiones barrocas donde hay una afrenta, por ejemplo, a lo estético, detrás hay una afrenta a lo político, a lo social, a lo ético, ¿no? Entonces, dice él, así como tenemos ese espíritu imperial de que, bueno, ahora queremos imperios, bueno, ahora queremos, bueno, no sé, el ejemplo, pero ahora queremos otra vez, no sé, como a un Trump, ¿no? O sea, y que esto puede parecer cíclico. En América Latina, por ejemplo, las dictaduras es también como algo que forma parte de lo cíclico. Pues dirá Carpentier, sí, somos cíclicos. Y lo barroco, para Carpentier, sí es una cuestión cíclica, ¿no? Entonces, bueno, es indispensable dejar de apoyar lo barroco ligado solo a lo estilístico y propiamente de lo meramente estético, sino que se trata también de comprender lo barroco como un movimiento propio de este
espíritu como una resistencia que se expresa tanto en lo estético como en lo social, epistemológico y político, de modo tal que el alcance que él comprende como lo barroco es una búsqueda de respuestas, una identificación de lo valioso, una recuperación de lo perdido y sobre todo el espacio creador de una identidad propia, en ese sentido creando las condiciones de posibilidad para que surjan respuestas sobre qué y quiénes somos América Latina. Y bueno, por último, pues ya me gustaría como, hay muchas cuestiones que todavía podemos revisar, pero bueno, por temas de tiempo. Eh, Bueno, no es que ya pasaremos a la parte de la oralidad, pero bueno, más bien como conclusión de presentar a estos dos, casi tres autores, es que podemos entender que hay muchas, ¿no?, maneras de comprender lo barroco. Si queremos comprender lo barroco europeo como el estilo y también como espíritu, como dice Carpentier, bueno, pues ese es un ámbito, esa es una esfera, ¿no? Si queremos entender lo barroco como esta expresión de lo americano que tiene que ver con esta resistencia estética y política, pues entonces es lo que estaríamos trabajando nosotros en este seminario, que bueno, nos estaríamos yendo y decantando por la parte de lo barroco en este sentido. Y pues no sé, ahora que unas preguntas tengan, ¿cuánto tiempo? Pues tenemos 10 minutos todavía Yo, para comentarios, preguntas, tanto quienes están a distancia como están aquí. bueno, primero te felicito porque no lo había pensado de esta manera el barroco y mira que el tema me gusta mucho. De hecho, me deja pensando con muchos puntos, pero a ver, tres comentarios y la última es pregunta, ¿no? O sea, a ver, el barroco no creo que sea ya originario, o sea, que surja en el siglo XVI cuando está esta conquista, o me gustó el término que utilizaste, ¿cómo se llama? Invasión. Invasión, ¿no? O sea, más bien es producto de finales del siglo XVII, principios del XVIII, ¿no? Que es en lo cotidiano, o sea, nosotros somos barrocos, o sea, esta expresión que decimos, eh, presentar a la niña a los 15 años, salir con el vestido de blanco, o sea, lo seguimos haciendo. Entonces, yo sí creo, estoy consciente de que seguimos siendo barrocos, ¿no? O sea, nosotros, nuestra propia expresión. ¿Cuál es el punto que aquí sí quiero señalar y que me llama la atención? O sea, si tú revisas, por ejemplo, Filipinas, tienen estos querubines, los angelitos, las decoraciones, pero surgen como respuesta a las cofradías. Y entonces las cofradías, pues netamente, yo creo que fue la primera resistencia que tuvo hacia un aculturamiento que que presentan, ¿no? O sea, que se presenta muy bien. A ver, creo que también la corriente, o sea, Bolívar Echeverría, a mí me cuesta mucho trabajo entender a Bolívar Echeverría en qué aspecto. Él es súper marxista. Y que me hable un marxista de barroco es como, o sea, ¿sabes? Que claro, me parece súper interesante, pero sí es algo que a mí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, entender porque si es marxista, pues es un marxista. Ahora, cuando estamos hablando como respuesta del barroco, yo creo que también el barroco, yo lo veo más como la cúspide de la ilustración. O sea, de este periodo moderno, el barroco se me hace como la joya de la corona. Muchos piensan que es la decadencia, pero pues una decadencia entonces que llevan muchos siglos, ¿no? Entonces, en el caso de, así súper concreto, lo barroco se ve en lo cotidiano, en la muestra cultural de todos los días, de a pie, pero también se ve yo no lo veo como una resistencia. Ahí me cuesta trabajo entenderlo. Me gusta mucho cómo lo se plantea. eh, Porque a veces estos claroscuros, o sea, a veces como que muchos vemos como muy la conquista como todo blanco o todo negro. Yo creo que estos claroscuros es importante como mencionarlos, tomarlos en cuenta. Me encantó lo de la expresión de cómo demuestra una fruta en Europa que no se conoce, ¿no? O sea, eso es algo totalmente, me parece genial que muchos lo damos por hecho, que decimos, ah, claro, las uvas. Pues sí, pero pues, nunca he tragado una uva, ¿cómo vas a verla, no? O sea, pero por otro lado, la respuesta del barroco en concreto me parece como esta respuesta social de una imposición. O sea, yo creo que fue o sea, más bien no tanto por los conquistadores, sino nosotros como respuesta a los conquistadores, ¿no? De
pues tú me lo estás imponiendo, pero lo voy a hacer a mi manera. O sea, el clásico de voy a usar uniforme, pero la falda sí la chiquipalda, ¿no? O sea, yo lo entiendo así el barroco, sobre todo del siglo XVIII, como la respuesta. Ahí es la que veo la resistencia para mí, ¿no? O sea, tú me lo estás imponiendo porque es una cosa contra la reforma de Lutero, que Lutero dice no hay que tener paredes blancas, sí, pero nosotros lo vamos a hacer, sí, muy católico y todo, pero le vamos a poner los angelitos color marrón, ¿no? O los ángeles no van a tener las alas blancas, sino van a ser tipo colibrí, después está como el Popol Vuh. O sea, esta como lucha de, a ver, pues mira, ya estoy dominado, pero mi respuesta va a ser otra, es eso, ¿no? Nada más, es como el comentario. Creo que sí teníamos que ver como también esos claroscuros y como respuestas de lo cotidiano. O sea, que para mí tendría que ser una lucha, o sea, ver el barroco también como la cúspide de la ilustración, del pensamiento moderno, o ver, la ilustración triunfante, ¿no? O sea, la francesa. Porque podemos ver hacer una serie de otras ilustraciones, pero la que ganó, yo creo, y que se expandió fue la francesa, y eso es para mí lo que se ve reflejado en el barroco. Manuel Ramos tiene un paper ahí que sacó en el 2011, donde habla, se llama La decadencia, la joya de la corona o la decadencia de la humanidad. Para mí, yo creo que es la joya de la corona, lo seguimos repitiendo, ¿no? Es cuando. Sí, bueno, de nada más respondo un poco a esto. O sea, la modernidad y justo el capitalismo y efectivamente Echeverría sí es marxista porque es uno de los que nota clarísimamente que el capitalismo surge y se, digamos, como que se hace ya latente y claro en la medida en la que es la invasión europea. O sea, Europa no pudo haber sido ni rica, ni tener el capital, ni todo lo que creció en esos años cuando vinieron al continente y bueno, propiamente sí se llevaron muchos de los recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que está diciendo Echeverría es que ellos vienen con sus imposiciones, más el barroco en Europa en ese momento tenía esa decadencia de que era lo feo, porque había mucha monstruosidad la que se estaba ya haciendo en Europa. Entonces, cuando vienen, es como bueno, pues les vamos a enseñar cómo hacerlo. Acordémonos que tampoco venían, pues los grandes pintores ni los grandes escultores, ¿no? O sea, muchas de las cárceles de esa época fueron los que los subieron, los prepararon y los trajeron para poblar América. Entonces, o sea, digamos que sí es una resistencia y sí, yo consideraría que más bien ahí Echeverría lo que está diciendo, y no le está diciendo, ay, porque es que simultáneamente surge, como les mencionaba, el Esama, el Carpentier, ¿no? O sea, como que están hablando justo de esto del barroco, pero porque estos elementos empiezan a salir de demasiado, ¿no? O sea, empiezan a salir de mucho más fuerte. Y entonces se dice, bueno, es que en América se hacen las iglesias, etcétera. Pero aquí en el fondo, y a lo que voy con esto, es que en el fondo, esta, digamos, como diferencia que se hace con las producciones artísticas en América, eh, bajo estos cánones estéticos, empiezan a hacer producciones estéticas de segunda o de tercera o de nulo reconocimiento, ¿no? Entonces, esto, o sea, ahorita les hablaba, por ejemplo, de estas cuestiones, pero los bordados o sea, los bordados tienen una fuerte carga simbólica de decir, no, no nos vamos a morir. O sea, los quechuas tal cual, a las mujeres se pusieron a bordar porque cuando se dijo que solamente había un Chile, se acabó, que no había unos y otros, etcétera, las mujeres se pusieron a bordar, las mujeres quechuas, para poder expresar ahí, pues, sus cosmovisiones, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta lógica aquí el tema es que no hay un universal y eso es lo que o sea, nosotros es como que no hay un universal. Es lo diferente de comprender, por ejemplo, lo barroco o desde una perspectiva o perspectivas decoloniales, porque en estas perspectivas no hay una homogenización, ¿no? O sea, es decir, sí, aquí se entiende lo barroco así y sí, se entiende lo barroco allá así, o sea, creo que ahí sería como el De lo que dice de, bueno, cuesta como escuchar a un materialista hablar de, bueno, un marxista hablar de lo barroco, pues hay estética marxista, ¿no? Y aparte, la misma idea de generar un trabajo que pudiera ser reflejo de la persona, que es lo que, no sé, se podría hacer algún trabajo igual como de
estética marxista sobre la artesanía, ¿no? Latinoamericana o algo así, porque al final de cuentas sí es una producción eh, de mercado, pero qué tanto sí puede reflejar como quieres, cosas así, la cultura. Ya, ¿qué le llamamos arte? ¿No? Que ahí Sí, entraría, también. ¿no? Porque la artesanía ni siquiera se considera arte. O desde ahí, o sea, ¿Y por qué que está abona tanto lo que su... dice. Ujú. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si allá a la distancia alguien quiera preguntar algo o por acá algún comentario. Sí, bueno. Sí, Richard. Rápido, digamos, para discutirlo la próxima sesión, se juega, y la pregunta, con tres sentidos de lo barroco, ¿no? Que ya va perfilando decir, que uno es como este impulso que aparece en todo lo, cíclicamente, ¿no? Cuando hay formas de imposición, ¿no? Entonces, cíclicamente hay un impulso barroco que nos lleva a, digamos, sobreornamentar las cosas, intentar imponer nuestra subjetividad, ¿no? Y eso, entonces, hablemos de que el barroco es una especie de impulso sempiterno, ¿no? Y cíclico que reaparece en todas las culturas, ¿no? Luego hay otro sentido que también se perfila en lo que dice decir que sería lo barroco, es este estilo artístico que surgiría entre el siglo XVII y XVIII en respuesta a la reforma protestante, en el catolicismo, y que luego se retomaría en América Latina, ¿no? Entonces aquí lo barroco sería únicamente un estilo artístico, ¿no? Y el tercero, que decir lo mencionaba muy bien, es lo que dice Bolívar Echeverría, que es que lo barroco parece sí estar situado en un momento histórico, ¿no? Pero no solo es una resistencia estilística y artística, sino una forma de vida, ¿no? Una forma de habitar el mundo, y por eso, digamos, tiene efectos no solo en lo arquitectónico, lo pictórico, sino en la vida cotidiana. Y justo, ¿no? Ahí viene el marxismo heterodoxo de Bolívar Echeverría, que está influenciado por Heidegger y Max Weber, porque para Echeverría, digamos, el, el capitalismo no solo es un fenómeno económico, sino es una forma de vida, ¿no? Un ethos, ¿no? Y entonces la idea es que lo barroco es una resistencia al capitalismo, no solo porque propone una forma de producción distinta, sino porque propone una forma de vida distinta a la que impone el capitalismo, a su forma de racionalidad, ¿no? Entonces, claro, la idea un poco es, eh, justo para decir, reiterar, o cómo ves tú, ¿no? Que de estas tres definiciones de barroco, ¿cuál es para ti la más útil, ¿no? Para pensar, ¿no? Los problemas cotidianos, ¿no? Que tienen que ver con discriminación, con qué entendemos por lo bueno y lo malo, qué entendemos por algo estéticamente positivo, ¿no? De estas tres formas de barroco que tú misma vas como perfilando. Sí, la de Echeverría. Yo te vi casada con Echeverría, ¿cómo no? Y yo, la pregunta, yo pensé que ya estaba cerrando la sesión. No, pues definitivamente, bueno, a mí me parece que Echeverría me parece como un extremo, ¿no? Un extremo en el sentido que, un extremo, digamos, en el que sí hay un rechazo mucho más firme, ¿no? A lo europeo. O sea, creo que en este sentido, en Lezama Lima, ¿no? Hay Moderación. una armonía un poco más, o sea, sí mantiene, digamos, como los elementos del barroco, ¿no? De que, claro, o sea, es una cuestión del espíritu, es un movimiento político, es un movimiento social, estético, pero que también es una reconstrucción histórica, ¿no? Y en Echeverría la reconstrucción histórica más bien es como una afrenta a lo que sucedió con la invasión, ¿no? O sea, como que todo el tiempo va a tener de referente eso. Y en Lezama ya no, o sea, Lezama es como, más bien dediquémonos a buscar, por ejemplo, la tradición oral, ¿no? Relacionémonos con la literatura, más bien hagamos, ¿no? Un poco sale de la discusión contra el eurocentrismo para abocarse por una reconstrucción histórica en América Latina. Y creo que Lezama Lima en ese sentido, pues es más provocador de que no solamente se estudie, sino que también se hagan investigaciones y de ahí se saquen más cosas, ¿no? O sea, como les mencionaba, de lo barroco se deriva, por ejemplo, a lo real maravilloso, ¿no? Que es, bueno, ahí sí es donde yo, es lo que más trabajo, pero digamos que
nace de estas visiones no tan, digamos, rígidas, ¿no? Y Carpentier, pues ya Carpentier definitivamente ya está en la literatura, ¿no? O sea, él ya está diciendo, bueno, pues yo ya, aquí tienen los pasos perdidos, aquí tienen el recurso del método, y él ya más bien está haciendo como esa parte. Y bueno, yo creo que para fines de lo que trabajamos, porque en la medida bastante de los de aquí trabajan cuestiones ya estéticas, pues es mucho más factible trabajar con Lezama Lima, aunque de Bolívar Echeverría en la teoría pues sustenta muy bien todo lo que trabajemos, ¿no? Pero sí, porque Lezama ya es un artista, o sea, él ya está haciendo arte y ya lo está haciendo con una intención. No puedo decir, es que, ¿sabes que ahorita que dijiste del Sama? No me dejará mentir aquí, doctora, porque en psicología, en medicina, utilizamos una teoría de aplicación ambientalista. O sea, la aplicación ambientalista es cómo el entorno modifica tu conducta, ¿no? O sea, no, tú no modificas la conducta del entorno, sino tu entorno te modifica a ti. Y eso se me hizo muy interesante. O sea, cuando estás hablando, y yo creo que a mí me gustó más, o más para hacer esto que te digo de los claroscuros, yo utilizaría totalmente el Isama. Sí me parece como que Bolívar fue como de, oye, sabes un poquito, me voy a ir, claro, lo voy a digerir y después lo voy a pensar, repito, fuerte, o sea, vamos a decir siempre algo potente. Sí, sí, además Bolívar Echeverría de pronto toma términos de Heidegger. Por ejemplo, este mundo de vida es Heidegger-Husserl, ¿no? O sea, la Lebenswelt. Y, o sea, si no estás acostumbrado, por ejemplo, no acostumbrado, pero como relacionado con términos fenomenológicos, cuando habla de lejos y luego la Lebenswelt, bueno, mundo de vida, o sea, como que te está diciendo términos sin mucho contenido, por ejemplo, desde la sociología o la historia o en otros ámbitos. En la filosofía, a menos que sí te hayas metido en la fenomenología, comprendes más desde donde lo dice, y si no, se complica mucho. Bien, pues cerramos nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos a todas y todos quienes se conectaron, a quienes están aquí presentes. Creo que es un éxito nuestro seminario. Tenemos más de 20 personas. Más que en un salón. Más que en un salón de filosofía. Pero cualquiera. Y bueno, les esperamos la próxima sesión, que por cuestiones de logística tendremos la sesión el próximo jueves de la semana que viene, el jueves a las 12 del día, igual que esta. Y una invitación también, el próximo miércoles 18 tendremos un panel sobre inteligencia artificial en el marco del simposio de inteligencia artificial que está organizando la Vicerrectoría de Investigación, en la que pues estará participando también la maestra de CIRE, el doctor Guillermo Lara, un servidor, Leonardo Jiménez, y probablemente la maestra Fernanda Lisset Zavala. Pues les esperamos y nos vemos el jueves. Gracias a todos. Gracias, Leo. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.